Quizás creciste escuchando que Génesis es solo el comienzo de la creación, pero lo que poca gente te ha dicho es que el Génesis también es el comienzo de tu historia, porque no es solo un libro viejo, es un espejo que revela lo mejor y lo peor del ser humano. Es una puerta que nos muestra por qué hay tanto dolor, tanta confusión, tanto quebrantamiento en el mundo y en nosotros. En estas páginas vemos traiciones entre hermanos, engaño dentro del hogar, largas esperas que parecen interminables, mujeres que lloran porque no pueden ser madres, hombres que cargan con una culpa que nunca han admitido, personas que se alejan de Dios y otras que aún heridas, atrévete a caminar con Él. Pero también vemos algo más fuerte que todo eso, un Dios que no te rindas, incluso cuando cometemos errores. Un Dios que transforma el dolor en propósito, quien toma a los desechados y los hace padres de naciones, y historia completa del libro del Génesis. No se trata solo de Adán, Noé, Abraham, Jacob o José. Se trata de mí, se trata de ti. Se trata de cómo empezó todo y de lo que todavía podemos ser si escuchamos la voz de Dios que creó el cielo, la tierra y la esperanza. Antes de comenzar este video, haga esto. Suscríbete al canal ahora, para que más historias como esta lleguen a tu corazón cada semana. Y deja esta frase en los comentarios. Dios todavía está escribiendo mi historia. Dilo en voz alta si puedes, porque cada vez que alguien lo escribe o lo proclama, esta palabra llega a más personas que hoy necesitan esperanza, dirección y una nueva oportunidad. No. El principio de todo, Dios crea el universo antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera estrellas en el cielo o peces en el mar, antes de que los seres humanos respiraran por primera vez. Dios ya estaba ahí. No hubo nada, solo un profundo vacío, oscuridad, silencio. Pero en medio de este silencio, la voz de Dios rompió la nada, y con una sola frase, hágase la luz, empezó todo. La luz atravesó la oscuridad como una espada, separando lo que estuvo, unido todo el tiempo. Dios vio que la luz era buena, y la llamó día, llamó a la oscuridad noche. Así transcurrió el primer día, y el universo respiró por primera vez. Pero eso fue solo el comienzo. Al segundo día, Dios volvió a hablar, y las aguas se separaron. Algunos fueron abandonados, otros fueron levantados, y entre ellos surgió algo nuevo, el cielo. No era solo una manta azul, era el respiro del universo. El espacio donde flotan las nubes, donde caen los rayos, donde vuelan los pájaros. Al tercer día, Dios llamó a la tierra seca del agua. Los océanos se separaron como para obedecer una orden militar, y apareció la tierra seca. A esta tierra la llamó tierra, y a las aguas, mares. Y vio Dios que era bueno. Pero la cosa no quedó ahí. Con una palabra, la vida salió de la tierra. Árboles con frutos de todos los colores, arbustos, flores, semillas, uvas, trigo, olivos. Era como si el mundo se estuviera pintando a sí mismo. Cada planta tenía en su interior la capacidad de seguir dando vida. Fue perfecto. Todo siguió un orden. Todo obedecía a una inteligencia superior. El cuarto día trajo la mayor luz y la menor luz. El sol reinará durante el día, la luna para velar por la noche, y como si fueran diamantes arrojados por una mano divina, aparecieron las estrellas. Cada una con su brillo, cada una con su lugar, y todos ellos obedecieron a Dios. Al quinto día, las aguas comenzaron a moverse. Peces de todos los tamaños nadaban como en una danza celestial, y los cielos se llenaron de pájaros que cortaban el aire con sus alas. Era como si el cielo y el mar estuvieran celebrando juntos. Y luego llegó el sexto día, y con él
La tierra estaba llena de animales, leones rugiendo, elefantes caminando, caballos al galope, pájaros caminando, serpientes deslizándose. Cada criatura tenía su propio papel. Cada uno reveló la sabiduría del Creador, pero todavía faltaba algo. Fue entonces que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y del polvo de la tierra Él formó al ser humano. No hay prisa, no solo con palabras, pero con tus propias manos. Y después de haber moldeado este cuerpo, sopló en él el aliento de vida. El hombre abrió los ojos, respirado, y por primera vez vio el rostro de su Creador. Dios lo llamó Adán, y luego creó una mujer, Eva, no de la tierra, sino de una parte de Adán, para que nunca olvidara que fueron hechos para caminar juntos. Dios miró todo lo que había creado, desde la luz hasta el hombre, y dije que era muy bueno. El séptimo día Dios descansó, no porque estuviera cansado, pero enseñar este descanso también es sagrado. Y así empezó todo, no con un accidente, no con el caos, pero con orden, propósito y amor. El universo entero era como una canción compuesta por Dios. Cada nota, cada estrella, cada latido del corazón humano, anunciando que todo fue creado por Él y para Él. 2. El jardín del Edén y la libertad del hombre. Después de 1900, crear al hombre y a la mujer, Dios los dejó en ninguna parte. Los llevó a un paraíso diseñado con sus propias manos. El jardín del Edén. Este jardín no solo era hermoso, era sagrado. Allí crecían árboles de todo tipo, algunos con frutos que parecían joyas. El aroma de flores frescas llenó el aire. Los ríos corrían por el Edén con agua pura y todo estaba lleno de vida. Los leones no cazaban, los lobos no devoraron. El mundo no ha conocido el miedo. Era paz en su forma más pura, y en el centro del jardín, dos árboles muy especiales. Uno de ellos fue el árbol de la vida, el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Respecto a esto último, Dios dio una clara advertencia: puedes comer de cualquier árbol excepto de este, porque el día que lo hagas, morirás. No fue una amenaza cruel, fue amor. Dios quería que el hombre fuera libre, pero la verdadera libertad requiere opciones, y sin este límite no habría elección, no habría confianza. Adán y Eva vivieron entre la belleza y la presencia constante de Dios. Caminaron con Él, le hablaron. No había culpa, ni miedo, ni vergüenza. Fue una relación sin barreras. Pero entonces algo pasó. La serpiente apareció, el más astuto de todos los animales. No vino con fuerza, sino con duda. Se acercó a Eva y le preguntó: ¿de verdad te dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol? Y con esta pregunta causó confusión. Eva explicó que podían comer de todos menos de uno. Pero la serpiente insistió: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y esa frase lo cambió todo. Eve miró la fruta. Fue magnífico, deseable, tentador. Extendió la mano. Él lo tomó, se lo comió. Luego se lo dio a Adán y él también se lo comió. En ese momento sus ojos se abrieron, pero no para ver más, sino para sentir lo que nunca habían sentido: vergüenza. Se vieron desnudos, se escondieron. Por primera vez tuvieron miedo de Dios. Dios, como todos los días, vino al huerto, pero Adán y Eva no corrieron a su encuentro. Se escondieron entre los árboles. Dios los llamó: ¿dónde estás? No era una cuestión de ubicación, era una cuestión de corazón. ¿Dónde estás, tú que caminaste conmigo? Adán respondió que tenía miedo, porque estaba desnudo. Eva dijo que fue engañada. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente, y así nació de forma remota. Dios los escuchó, los enfrentó, y aunque anunció las consecuencias, dolor, sudor,
trabajo, separación y muerte, Él también hizo algo inesperado. Cubrió su desnudez con pieles. Él derramó sangre por ellos. Fue el primer sacrificio, una señal de que aunque el pecado entró, la gracia ya estaba en movimiento. Entonces Dios los sacó del jardín, no para castigar, sino para protegerse. No quería que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en este estado destrozado. Y así el Edén quedó atrás. Pero la historia del amor de Dios por la humanidad apenas estaba comenzando. La caída y la promesa del Redentor. Ese día en el jardín del Edén no fue solo el día en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Fue el día en que el mundo ha cambiado para siempre. Su desobediencia no fue solo una acción, fue una ruptura, una separación entre el Creador y sus criaturas. Antes todo era luz, comunión, paz, pero entonces la oscuridad, el miedo, la culpa entraron. La creación gime, la armonía se rompió. Dios, que lo había dado todo generosamente, ahora miraba con dolor a sus hijos. Ya no eran los mismos. Habían sido engañados, sí, pero también habían elegido. Eligieron confiar en una mentira en lugar de confiar en su palabra. Adán intentó justificarse, Eva para defenderse, pero Dios no estaba buscando excusas, estaba buscando redención. Entonces, uno por uno, Dios ha hablado de las consecuencias. A la serpiente le dijo: maldito serás entre todos los animales, te arrastrarás sobre tu estómago y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero ahí, en medio de la maldición, llegó la promesa más poderosa de todas. Dios miró a la serpiente y declaró la guerra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te romperá la cabeza y tú le romperás el calcañar. Génesis 3:15, que verso es la primera profecía acerca de Jesús. Dios dijo: un día de la descendencia de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza del mal. Incluso si el mal intentara hacerle daño, él ganaría. Esta promesa no vino después del arrepentimiento, él vino en medio del caos. Incluso antes de que Adán y Eva pidieran perdón, Dios anunció esperanza. Entonces Dios le habló a Eva: como darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Sobre Adán: la tierra será maldita por vuestra causa. Comeréis vuestro pan con sudor, y os producirá espinos y abrojos. El mundo perfecto, sin sufrimiento, estaba ahora marcado por el sudor, el dolor y la muerte. Pero a pesar de ello, Dios no los abandonó. Antes de expulsarlos del jardín, Él, ropa hecha de piel, y los cubrió. No fue un gesto cualquiera. Tener piel, un animal, debe haber muerto. La primera sangre ha sido derramada. Y con eso, Dios mostró que el pecado tiene un precio. Pero también fue claro: Él mismo haría el sacrificio necesario. Adán y Eva abandonaron el Edén con los pies pesados, pero sus corazones sostenidos por una promesa. Dios no los dejaría así. A pesar del pecado, a pesar de las consecuencias, el plan de redención ya había comenzado, porque donde abundó el pecado, la gracia de Dios comenzó a fluir con más fuerza. Y esta promesa durará generación tras generación, hasta el Tinositail, día en que, en un establo de Belén, el Redentor finalmente iba a nacer. Si este mensaje ya ha tocado algo en tu corazón, detente un segundo y haz dos cosas que pueden cambiarlo todo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Y comenta abajo: Dios empezó conmigo y no terminó. Hazlo ahora. Tu comentario puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Basel, Caín y Abel, el primer crimen de la humanidad. Después de que Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén, la vida continuó. Ahora fuera del paraíso, en un mundo marcado por el sudor, la lucha
y la promesa de un redentor. Pronto Eva dio a luz a su primer hijo. Lo llamé Caín, que significa adquirido, porque dice, con la ayuda del Señor tuve un hijo. Poco después nació el segundo, Abel. Crecieron juntos, dos hermanos, dos destinos y dos formas de acercarse a Dios. Caín era un granjero, trabajé la tierra, planté, coseché. Abel cuidaba las ovejas, era pastor. Y entonces llegó el momento de ofrecer algo al Señor, no por obligación, sino como una forma de adoración. Caín presentó los frutos de la tierra, pero sin importancia, sin lo mejor. Abel ofreció con celo, con fe, las primicias de su rebaño, lo mejor que tenía. Y Dios, que ve el corazón y no solo las manos, miró con favor la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto dolió a Caín. La envidia creció en su pecho como una semilla amarga. Su rostro se transformó, y Dios lo confrontó con amor. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se te cayó la cara? Si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, escondido, y quiere dominarte. Pero hay que dominarlo. Fue una advertencia directa, una invitación al arrepentimiento. Pero Caín decidió ignorar la voz de Dios. Llamó a Abel al campo. Los dos estaban solos, y ahí la envidia se convirtió en violencia, la ira se convirtió en sangre, y por primera vez, el hombre mató a su propio hermano. La tierra bebió la sangre de Abel, y la tierra gimió. Dios, una vez más, apareció, pero no como un juez distante. Hizo una pregunta llena de dolor. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió fríamente, soy el guardián de mi hermano, pero Dios ya lo sabía. Había oído algo que los oídos humanos no pueden oír. La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Y luego vino la frase, Caín sería maldecido en la tierra. Vagué como un vagabundo, sin lugar fijo, sin paz. Pero aún así, Dios no lo destruyó. Le dio una señal, una protección, para que nadie lo matara. Para que incluso cuando el hombre cae, Dios siempre actúa con misericordia. Caín se ha ido. Se alejó más de la presencia del Señor. Fundó una ciudad, tuvo hijos, construyó una cultura. Pero su historia estuvo marcada por una elección. La opción de rechazar la corrección y dejarse dominar por el pecado. Y Abel murió joven. Pero su fe sigue viva. Tanto es así que, siglos después, el propio libro de Hebreos afirma, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor. Y aunque estaba muerto, él siempre habla a través de ella. La historia de Caín y Abel no se trata solo de dos hermanos, se trata de dos actitudes ante Dios, dos maneras de responder a la voz divina. Uno nos lleva a la comunión, el otro a la distancia. Y hasta el día de hoy, la elección aún está ante nosotros. La descendencia de Adán y el hombre que caminó con Dios. Tras la tragedia entre Caín y Abel, el dolor invade el alma de Adán y Eva. Habían perdido dos hijos, uno muerto y el otro en el exilio. Pero incluso ante el dolor, la promesa de Dios todavía era válida. El Redentor vendría de la simiente de la mujer. Nada había cambiado eso. Entonces Eva concibió nuevamente y dio a luz a un nuevo hijo. Septiembre. Ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Hasta las 7, el linaje de la promesa continuaría. Han pasado los años. 7 tuvieron hijos, y los hijos de sus hijos también. Así empezó a tomar forma la genealogía humana. Nombres, fechas, hijos y más hijos. Y en cada generación, la Biblia repite una frase a modo de doloroso recordatorio. Y murió. Uno por uno, todos nacieron, vivieron y murieron. La muerte había entrado en el mundo.
La paga del pecado fue pagada, generación tras generación. La vida era limitada. Pero aún así, algo extraordinario está sucediendo en medio de esta lista. Su nombre era Enoc. La Biblia no dice mucho al respecto, pero ¿qué dice eso? Es poderoso. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc caminó con Dios, habiendo engendrado a Matusalén 300 años, y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 21, 24. Diferente a los demás, Enoc no solo vivió, él caminó con Dios, no siguió a la multitud, no cedió ante la corrupción del mundo que lo rodeaba. En un momento en que muchos olvidaron al Creador, Enoc lo recordaba todos los días. Busqué su presencia, hablé con él, caminé con él, no en el jardín como Adán, sino en el mundo real, entre luchas y sudor. Y Dios lo vio. Y él estaba feliz con eso. Tanto es así que un día Enoc ya no estaba entre los hombres, no se enfermó, no fue enterrado, no dejó ninguna tumba, fue tomado, porque Dios lo tomó para sí mismo. Es una excepción en medio de toda una generación de muertes. Enoc nos recuerda que la intimidad con Dios trasciende incluso la muerte, mientras que los nombres anteriores terminan con «y murió». El de Enoc termina con vida eterna. La historia de Enoc es corta en páginas, pero inmensa en significado. Apunta a algo más grande, al hecho de que Dios todavía se revela a quienes lo buscan. Y esto, incluso en medio de un mundo caído, es posible. Caminar con Él, y más. Enoc es un eco de la promesa hecha en el Edén, una advertencia silenciosa que, sí, todavía hay esperanza. El mal se multiplica y Dios toma una decisión. Pasaron los siglos. La tierra, que había comenzado con una pareja soltera en el Edén, ahora estaba llena de gente. La gente ha crecido, nacen las ciudades, el mundo se ha expandido, pero con la población, el mal también se ha multiplicado. Lo que comenzó con la desobediencia en el huerto y luego con el asesinato en el campo, ahora se ha convertido en una espiral de profunda corrupción. La Biblia dice algo impactante. La maldad de los hombres era grande en la tierra y cada plano de los pensamientos de su corazón fue continuo, solo mal. Génesis 6:5, en otras palabras, el pecado no fue algo ocasional, fue constante, no fue un desliz de lengua, fue un estilo de vida. El corazón del hombre se había alejado tanto de Dios que su mente, sus deseos, sus acciones estaban completamente corrompidos. Dominó la violencia, reinaba la injusticia. La lujuria y el orgullo se propagan como una enfermedad. Y lo más doloroso de todo, y le dolió el corazón. Génesis 6:6. Dios no es indiferente. No observa el mal de lejos como un juez impasible. Él siente, sufrir, porque este mundo fue obra de sus manos. Estos hombres y mujeres fueron creados a su imagen. Él los había creado con amor, pero ahora destruyeron todo lo que había hecho. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me duele haberlos hecho. Es una frase fuerte, pero no es venganza. Esto es justicia. Es la respuesta de un Dios santo a una humanidad que ha elegido caminar sin Él. Pero en medio de toda esta oscuridad, un hombre brillaba. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Noé no era perfecto, pero fue diferente. Mientras otros ignoraban a Dios, Noé lo buscó. Mientras otros vivían según sus propios deseos, Noé decidió obedecer. Y allí, entre los miles de desaparecidos, Dios ha encontrado un corazón sensible. La sentencia ha sido pronunciada, pero la misericordia todavía estaba viva. Y a través de Noé, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Set,
Noé y el diluvio, un nuevo comienzo en medio del juicio. En medio de un mundo plagado de corrupción y violencia, había un hombre que hacía las cosas diferentes. Su nombre era Noé. La Biblia dice que fue justo y recto entre sus contemporáneos y que caminó con Dios. En un momento en que todos se habían olvidado del Creador, Noé mantuvo fue vívido, y fue a él a quien Dios le reveló algo grande y aterrador. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Traeré un diluvio de aguas sobre la tierra, pero contigo estableceré mi pacto. Génesis 6, 13, 18. Dios le ordenó a Noé que construyera un arco. No era un barco pequeño, era una embarcación gigantesca de cientos de metros de largo, con pisos, ventanas y compartimentos. Un verdadero refugio flotante. ¿Pero por qué? ¿Para qué vendría la lluvia? Mucha lluvia, una inundación que lo cubriría todo. Y aunque nunca he visto nada igual, Noé obedece. Durante unos 100 años, cortó madera, midió, cerró, clavó. Mientras la gente reía, dijeron que era una locura. Un anciano construyendo un barco en medio de tierra firme. Pero Noé continuó, porque él no construyó para agradar a los hombres, construido para obedecer a Dios. Cuando el arca estuvo lista, Dios dijo: «Entra tú y toda tu casa, porque te vi justo antes que yo». Génesis 7, 1. Y luego los animales comenzaron a llegar. Parejas de todas las especies, elefantes, leones, pájaros, reptiles, caminaron hacia el arca como si supieran que era su única posibilidad de supervivencia. Un milagro viviente delante de todos. Noé los recibió uno por uno. También vino su familia y luego el Señor cerró la puerta. Génesis 7, 16. El sonido de la madera al cerrarse no es solo el final de un proyecto de construcción. Fue el comienzo del juicio. Se formaron nubes oscuras, el cielo tronó, ha caído la primera gota, y luego otro, y otro. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en tormenta. Se rompieron los manantiales de la tierra. El abismo se ha abierto, y el agua empezó a subir. La gente corría, estaban trepando a los árboles, buscaron refugio, pero ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada, y solo el arca permaneció, firme sobre las aguas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no paró, y entonces las aguas cubrieron todo 150 días. Las montañas han desaparecido, el mundo había quedado limpio, pero dentro del arca había vida, esperanza, alianza. Entonces Dios se acordó de Noé. Los vientos empezaron a soplar, la lluvia ha cesado, las aguas comenzaron a retroceder. El arca descansó sobre el monte Ararat, y después de meses de espera, Dios le dijo a Noé: «Sal del arca tú y tu familia y todos los animales». Génesis 8, 16, 17. Cuando Noé se fue, no pensó primero en reconstruir su casa. Lo primero que hizo fue construir un altar, y ahí le encantó. Gracias. Admitió que estaba vivo, gratis. Y luego Dios hizo un pacto, no con palabras vacías, sino con un arca en el cielo. Pondré mi arco en las nubes, y será señal de la alianza entre yo y la tierra. Nunca más destruiré toda la vida con un diluvio. Génesis 9, 13, 15. Este arco iris no era solo belleza, era memoria, promesa, amar. Noa empezó el mundo de nuevo con su familia, y su historia quedó como un testimonio eterno de que aun cuando venga el juicio, Dios siempre prepara un arca de salvación para los que creen. Si esta historia hasta ahora te ha hecho pensar, sentir o recordar algo profundo, no sigas mirando en silencio. Sé parte de esta misión. Suscríbete al canal ahora, no solo para usted, sino para todos los que todavía necesitan escuchar esta verdad. Y escribe en los comentarios: «Esta historia también es mía».
No subestimes el poder de una frase escrita con fe. Tu comentario puede abrir los ojos y los corazones de muchos. 8. La Torre de Babel: orgullo, confusión y separación. Después del diluvio, Noé y su familia recibieron una misión de Dios: llenar la tierra, expandirse y formar nuevas naciones. La vida se había reanudado con una alianza, pero la naturaleza humana todavía llevaba el orgullo del Edén. A medida que los descendientes de Noé se multiplicaron, comenzaron a unirse. Y en lugar de dispersarse como Dios había ordenado, decidieron permanecer juntos. Fue entonces cuando llegaron a una vasta llanura en una región llamada Distrito, y allí concluyeron un pacto entre ellos. Vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Seamos famosos para no ser esparcidos por la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. No querían solo una ciudad, ellos querían un nombre, un símbolo, un monumento a tu propia grandeza. Querían demostrar que podían ir al cielo sin Dios. No era solo un edificio, fue una rebelión. La torre que se levantó fue el reflejo del corazón que cayó. Con ladrillos hechos a mano y mortero cuidadosamente preparado, comenzaron a levantar la torre. Cuanto más crecía, más convencidos estaban de que no necesitaban a nadie más que a ellos mismos. Pero Dios vio, Dios siempre ve. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Génesis 11:5. Fue un gesto irónico. Querían llegar al cielo, pero Dios tuvo que bajar para verlos. La torre, tan impresionante como era a los ojos humanos, era pequeña a los ojos divinos. Y el Señor dijo: esto es solo el comienzo. Nada te impedirá lograr lo que te propongas. Bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan. Génesis 11:6, 7. Y así fue. De repente, en medio del trabajo, un albañil pidió más ladrillos, y el otro respondió en un idioma que nunca había oído. Los trabajadores empezaron a confundirse. Las órdenes ya no tenían sentido. Siguió el caos. La construcción se detuvo y la unidad forzada se derrumbó. El sueño de llegar al cielo se derrumbó sin que cayera ni un solo ladrillo. La ciudad recibió un nuevo nombre: Babel, lo que significa confusión, y donde el orgullo intentó construir un trono para el hombre, Dios ha esparcido las naciones por toda la tierra. La torre no fue simplemente detenida, fue derrotado, porque Dios no comparte su gloria. Y cuando el ser humano intenta llegar al cielo con sus propias manos, sin humildad, termina encontrando la ruina. Pero incluso allí, en medio de la dispersión, Dios continuó guiando la historia. De lenguas confusas surgirían pueblos. Naciones dispersas, saldría un hombre llamado Abram, a través de quien Dios relanzaría su proyecto. No con una torre que se eleva, sino con una promesa que desciende del cielo. El llamado de Abraham, la promesa de una nación santa. Después de la dispersión de Babel, los hombres se esparcieron por toda la tierra. Surgieron reinos, florecieron culturas, y la historia humana siguió alejándose de Dios. Pero Dios no había olvidado la promesa hecha en el Edén. El linaje que traería al Redentor se estaba moviendo, y ahora Dios elige a un hombre para comenzar algo nuevo. Su nombre era Abram. Vivía con su esposa Sarai y su familia en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y poderosa, llena de ídolos y cultura pagana. No había indicios de que algo divino pudiera suceder allí, pero Dios vio en Abraham algo que nadie más vio: un corazón dispuesto. Un día, sin previo aviso, Dios le habló directamente: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve al lugar que te voy a mostrar. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Génesis 12, 1, 2. Fue un llamado radical.
No había ningún mapa, no se ha revelado ningún destino, solo una voz y una promesa. Deja todo atrás, la tierra, las raíces, la seguridad, y sigue por fe. Y Abraham obedeció a la edad de 75 años, sin saber a dónde iba, reunió a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a sus sirvientes, a su ganado, a sus bienes, y se fue. No por lógica, sino por confianza. Fue un viaje de fe en cada paso del camino. Atravesaron tierras extrañas, desiertos, valles, hasta llegar a Canaán, la tierra que Dios había prometido. Y allí, entre las colinas, árboles centenarios y extraños, Dios ha reaparecido. Le daré este país a tus descendientes. Génesis 12:7. Abraham no construyó una casa, no un trono. Él construyó un altar. Y allí adoró al Dios que lo había llamado, un Dios invisible pero presente, un Dios que no exigía sacrificios humanos como los de Ur, sino que ofrecía pacto, dirección y promesa. El llamado de Abraham fue el comienzo de algo mucho más grande. Dios no solo quería formar una nueva familia, quería levantarme una nación santa, separado del mundo, que sería luz para los demás. Y a través de él vendría el que bendeciría a todas las familias de la tierra, el Mesías prometido. Abraham aún no lo sabía, pero con cada paso, con cada altar, con cada acto de fe, se convirtió en el padre de la fe. Y de esta llamada, la historia de la redención ha dado un paso de gigante hacia adelante. 10. Abraham y Sara. Espera, milagro y alianza eterna. La promesa de Dios ha sido hecha. Abraham había dejado todo atrás, confiando en la voz divina que le había prometido una tierra, un nombre y una descendencia incontable. Pero el tiempo pasó, y no pasó nada. Los años pasaron como el viento en el desierto. Abraham está envejeciendo. Su esposa Sarai quedó estéril. El útero que debía dar origen a una nación permaneció en silencio. La esperanza, poco a poco, empezó a desvanecerse. Una noche Abraham salió de la tienda. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Y fue entonces cuando Dios volvió a hablarle, no con reproche sino con ternura. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Lo mismo sucederá con tus descendientes. Génesis 15:5. Abraham miró y creer. Incluso sin entender, él creyó. Y esto, dice la Biblia, le fue anunciado por los tribunales. Pero Sarai estaba cansada de esperar. Ella propuso algo común en esta cultura, que Abraham tendría un hijo con su sierva egipcia, Agar. Abraham estuvo de acuerdo, y nació Ismael. Mas Ismael no era el hijo de la promesa. Fue fruto de las prisas, de la impaciencia. Y aunque Dios cuidó de Agar y de su hijo, el plan de Dios aún no se había cumplido. Luego, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le habló nuevamente, pero esta vez con algo más profundo, una alianza. Yo soy Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto contigo. Serás padre de muchas naciones. Génesis 17:1-4. Fue en ese momento que Abraham se convirtió en Abraham, padre de multitudes, y Sarai fue llamada Sara, princesa, y luego vino la promesa más audaz de todas: Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Génesis 17:19. Abraham cayó boca abajo, y él se ríe. ¿Cómo podría alguien de 100 años ser padre? ¿Cómo daría a luz una mujer de 90 años? Pero Dios no retrocedió, porque cuando Él habla, nada es imposible. Poco después, 3 misteriosos visitantes llegaron a la tienda de Abraham, hombres, pero con presencia divina. Y uno de ellos dijo: seguramente volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. Dentro de la tienda, Sara escuchó, y yo también me reí.
no por alegría, sino por incredulidad. Pero Dios escuchó y preguntó, ¿por qué se rió Sara? ¿Hay algo difícil para Dios? Génesis 18, 13, 14. Y entonces sucedió lo imposible. El vientre de Sara, que alguna vez estuvo tan seco como el desierto, florece. El milagro tomó forma, y justo a tiempo dio a luz a un hijo, y lo llamaron Isaac, lo que significa arroz, para que, lo que alguna vez fue motivo de duda, ahora era motivo de celebración. Sara dijo, Dios me hizo reír, y todo el que lo escuche se reirá conmigo. Génesis 21:6. El nacimiento de Isaac no fue solo un sueño hecho realidad. Él era el cumplimiento de una promesa eterna. Porque Dios no olvida, no lleva mucho tiempo. Él actúa en el momento adecuado. Y en este niño, rodeado de risas y esperanza, comenzó a gestarse la alianza que cambiaría la historia de la humanidad. Sodoma, Gomorra y la justicia divina. Dios hizo un pacto con Abraham. La promesa de un hijo se había hecho realidad, pero ahora el Señor revelaría otra faceta de su carácter y santa justicia antes del pecado. Mientras Abraham vivía en tiendas en las colinas de Canaán, dos ciudades florecieron en el valle del Jordán, Sodoma y Gomorra. Eran ricos, fértiles, ocupados, pero detrás de las apariencias había corrupción profunda, perversidad desenfrenada y total desprecio por Dios. La maldad de Sodoma había llegado a los cielos. El clamor fue tan fuerte que Dios mismo decidió bajar y ver con sus ojos. Antes de emitir cualquier juicio, Dios compartió sus planes con Abraham. Y el patriarca, cuando oyó que el Señor iba a destruir estas ciudades, se levantó como intercesor. ¿Destruirás al justo junto con el impío?, preguntó Abraham. ¿Y si hubiera 50 justos? ¿Qué pasaría si hubiera 45? ¿Qué pasaría si hubiera 40? ¿Qué pasaría si 30, 20, 10? A cada número Dios respondió con misericordia. No lo destruiré si solo encuentro allí a 10 personas justas. Génesis 18:32. Mas ni siquiera encontramos 10. 2 ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma al anochecer. Fueron recibidos por Lot, sobrino de Abraham, que vivía allí con su familia. Lot insistió en que los visitantes se quedaran en su casa. Él sabía que la ciudad era peligrosa incluso de noche, y su preocupación se vio confirmada. Hombres malvados rodearon la casa, exigiendo que los visitantes salieran solo para ser maltratados. Fue una escena de horror, de degradación moral total. Lot trató de proteger a los invitados, pero la multitud se enojó. Entonces los ángeles revelaron su identidad, cegó a los atacantes y dijeron a Lot, «Saca a tu familia. Vamos a destruir este lugar». El clamor contra Sodoma es tan fuerte que Dios nos envió para ponerle fin. Génesis 19, 12, 13. Lot intentó advertir a sus yernos, pero se burlaron de él. Parecía una locura. Nadie creía que vendría el juicio. Al amanecer, los ángeles se abalanzaron sobre Lot. «Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas. Huye y no mires atrás». Génesis 19, 15, 17. Y así fue. Lot dudó, pero los ángeles lo tomaron de la mano. Dios era justo, pero también misericordioso. E incluso con esta demora, salvó a aquellos que aún podían ser salvos. Huyeron a un pequeño pueblo llamado Moar. Y luego, el cielo se abrió. Entonces el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. Las fértiles llanuras se convirtieron en cenizas. Lo que alguna vez pareció éxito y libertad, se derrumbó bajo el peso de la justicia divina. Y en medio de la fuga, algo rompió el corazón de la historia. La esposa de Lot se dio vuelta. No fue solo un aspecto físico,
Era una mirada de añoranza, de apego, de arrepentimiento por haber abandonado el pecado, y en ese momento, transformado en una estatua de sal. Abraham, a lo lejos, vio subir humo como un horno, y entendí que el juicio de Dios es real, pero su misericordia es aún más poderosa, porque incluso en medio del fuego y el azufre, Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo eterno de la justicia divina frente al pecado excesivo. Pero también recuerdan que siempre hay un hombre justo en el cielo listo para interceder, y un Dios en el trono listo para escuchar. Si alguna vez esta palabra te ha tocado el alma, no sigas solo. Haz algo simple pero poderoso. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este y comenta de inmediato: Génesis también es mi historia. Escribe esta frase. Repite esta verdad, porque tu voz puede ser la chispa que enciende la fe en otra persona. 12. Isaac, Rebeca y la herencia de la promesa. Isaac nació como un milagro, el hijo de la promesa, el que Abraham y Sara han estado esperando durante décadas, y ahora el niño era mayor. Pero la promesa de Dios no era solo dar un hijo, sino formar una nación santa. Y para que esta promesa se cumpla, Isaac necesitaba una esposa. Pero Abraham, ya anciano, sabía que de todos modos esa elección no podía hacerse. Llamó a su servidor de confianza, Eliezer, y le hizo una petición solemne. No tomes para mí hijo esposa de las hijas de los cananeos. Ve a mi país, a mis parientes, y busca allí esposa para Isaac. Génesis 24, 3, 4. Eliezer emprendió un largo viaje llevando 10 camellos cargados de regalos. Cuando llegó al pueblo de Nacor, se detuvo junto al pozo. Sabía que no podía elegir solo. Luego oró: Señor, Dios de mi señor Abraham, muéstrame hoy tu misericordia, la joven que dijo: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que ella sea la que pretendías para Isaac. Génesis 24, 12, 14. Y antes de que terminara de orar, ella apareció. Su nombre era Rebeca, amable, hermosa, pura. Cuando Eliezer pidió agua, ella respondió exactamente como él había orado. Y sin dudarlo, también sacó agua para todos los camellos. Una tarea que requirió fuerza, paciencia y un corazón servil. Eliezer permaneció en silencio, sorprendido. Dios había respondido, y Rebeca, sin saberlo, estaba a punto de convertirse, es parte del linaje de la promesa. Fue a su casa, le contó todo y pidió la mano de la joven. Y Rebeca, con fe y valentía, dijo: iré. Génesis 24, 58. Dejó su hogar, su familia, su tierra, y se dirigió hacia lo desconocido, como lo hizo una vez Abraham. Era el mismo espíritu de fe, la misma confianza en un Dios que guía los pasos invisibles. Cuando llegaron, Isaac estaba en el campo meditando. Al verla a lo lejos, Rebeca se bajó del camello, y ahí, 2 destinos cruzados bajo la mano de Dios. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y ella se convirtió en su esposa, y la Biblia dice algo profundo: y él la amaba, e Isaac se consoló después de la muerte de su madre. Génesis 24, 67. El amor nace no solo de la belleza, sino de la providencia. Han pasado los años, y como pasó con Sara, Rebeca también era estéril. Pero Isaac oró al Señor por ella, y Dios escuchó. Ella concibió, y hubo una lucha en su vientre. 2 niños, 2 personas, gemelos que ya estaban en guerra antes de nacer, y el Señor le dijo: hay 2 naciones en tu seno. Los mayores atenderán a los más jóvenes. Génesis 25, 23. Nacen Esaú y Jacob. Esaú, fuerte, peludo, cazador. Jacob, más tranquilo, que permaneció en las tiendas. Y el tiempo lo mostraría.
La promesa de Dios no sigue la lógica humana, sino la soberanía divina. Isaac también enfrentó dificultades. Una hambruna lo llevó a buscar refugio entre los filisteos. Allá cometió el mismo error que su padre. Mintió acerca de que Rebeca era su hermana. Pero incluso en sus errores, Dios lo protegió. Y lo bendije, cavó pozos, y los enemigos se los apoderaron. Pero Isaac no peleó, simplemente se alejó y cavó otro, hasta el día en que los enemigos dejaron de perseguirlos, y allí Isaac declaró: «Ahora el Señor nos ha prosperado, y llevaremos fruto en la tierra». Génesis 26:22. Isaac no era un guerrero como los otros patriarcas, pero era un hombre de paz, y en su relato vemos un retrato de fidelidad. Dios continúa cumpliendo sus promesas, incluso cuando surgen desafíos. El legado de Abraham ahora fluía por las venas de Isaac y Rebeca, y a través de ellos el plan de compra todavía estaba vivo. 13. Jacob, el engañador que luchó con Dios. Desde el vientre materno, Jacob ya estaba peleando. Nació sosteniendo el calcañar de su hermano Esaú, como si éste no aceptara estar en segundo lugar, y por eso recibió su nombre. Jacob, que significa el que agarra el calcañar, o suplantador. Esaú era el primogénito, fuerte, cazador, el favorito de su padre. Jacob era más tranquilo, más sencillo y más cercano a su madre, Rebeca. Pero detrás de su apariencia tranquila, Jacob llevaba un deseo intenso, la bendición. Un día, Esaú regresó del campo, hambriento y exhausto. Y Jacob, aprovechando esto, le ofreció un trato. «Te daré de comer, si me vendes tu primogenitura». Génesis 25:31. Esaú, guiado por el hambre y no por la fe, aceptado. Pero eso fue solo el comienzo. Años más tarde, Isaac, ya anciano y ciego, decidió bendecir a su hijo Esaú. Le pidió que cazara algo y preparara comida especial para poder darle la bendición del primogénito. Pero Rebeca escuchó e hizo un plan con Jacob. Se disfrazó, se vistió como Esaú, se cubrió los brazos con piel para darle una apariencia peluda. Preparó la comida y entró en la tienda. Isaac dudó, pero al final bendito Jacob pensando que era Esaú. La bendición ha sido liberada, autoridad, prosperidad, promesa. Cuando Esaú regresó, ya era demasiado tarde. «No me has reservado una bendición», grité entre lágrimas. «Tu hermano vino con engaño y se la llevó». Génesis 27:35. Esaú juró matar a Jacob, y para protegerlo, Rebeca lo envió lejos, al país de su tío Labán. Jacob huye, trae la bendición, pero también el peso de la culpa. La primera noche del viaje, solo en el desierto, durmió con la cabeza apoyada en una roca, y tuvo un sueño. Una escalera tocaba la tierra y el cielo. Los ángeles ascendían y descendían, y subiendo las escaleras, el Señor estaba allí. «Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra donde estás acostado, te la daré. No os dejaré hasta haber cumplido lo que os dije». Génesis 28:13-15. Jacob se despertó asustado, y él dice: «Seguramente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía», y llamó a este lugar Betel, casa de Dios. Al llegar a la tierra de Labán, conoció a Raquel y se enamoró. Trabajó 7 años para casarse con ella, pero en la noche de bodas, Labán lo engañó y le entregó a Lea, su hermana mayor. Jacob ahora tiene experiencia el sabor del engaño mismo. Trabajó para Raquel durante 7 años más, y de allí nacieron 12 hijos, de 2 mujeres y siervas. Fue el comienzo de 12 tribus de Israel. Jacob prosperó, pero sus conflictos no fueron resueltos. Después de muchos años, Dios le dijo: «Vuelve a la tierra de tus padres, yo estaré contigo». Génesis 31:3. Él obedeció,
Pero al acercarse, supo que Esaú vendría a su encuentro con 400 hombres. Jacob estaba aterrorizado, separó a su gente en grupos, envió regalos, buscó una estrategia. Pero en el fondo sabía, solo Dios podría salvar. El día antes de la reunión se quedó solo y apareció un hombre misterioso y Alas comenzó la pelea más importante de su vida y luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32:24. Esta no fue una pelea física ordinaria, era una confrontación del alma. Jacob no quería dejarlo ir, lo pillé, como si dijera, no dejaré al Señor hasta que sea transformado. El hombre se golpeó la cadera y se la dislocó, pero Jacob se mantuvo firme hasta que escuchó, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, pero Israel, porque peleaste con Dios y con los hombres, y venciste. Génesis 32:28. Cuando nació, se agarró el talón, ahora ha captado el cielo. Al amanecer cojeaba, pero funcionó de manera diferente. Había sido tocado por Dios. Al día siguiente, Esaú lo encontró y lo abrazó. Perdonado. Lloraron juntos. ¿Para qué Dios había cambiado el corazón de ambos? Jacob, el engañador, era ahora Israel, el hombre transformado, no solo por el tiempo, sino por el encuentro con el Señor. 14. José, de esclavo a gobernador del imperio. La historia de José comienza con un sueño, pero pasa por el pozo, por la prisión, y solo entonces llega al palacio. José era el hijo favorito de Jacob, nacido de la mujer que más amaba, Raquel. Y Jacob no ocultó su preferencia. Le dio a José una túnica colorida, símbolo de honor. Esto generó la envidia de sus hermanos, pero lo que avivó aún más el odio fue cuando José contó sus sueños. Vi fardos de trigo, y los tuyos se inclinaron ante los míos. Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinarse ante mí. Génesis 37:6-9. Para los hermanos fue demasiado. Un niño mimado, vestido con túnicas nobles, que decía que algún día todos se inclinarían, ante él había que hacer algo. Un día, cuando José iba a llevar comida al campo, los hermanos lo atraparon. Le rasgaron la túnica. Querían matarlo, pero terminaron arrojándolo a un pozo vacío. Luego lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas. José fue llevado a Egipto. Imagínese la escena, el niño soñado, ahora caminando encadenado, traicionado por sus hermanos, lejos de su padre. Pero incluso allí, Dios estaba con él. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y allí, como siervo, José prosperó. Todo lo que hice funcionó. Potifar vio esto y puso todo en sus manos. Pero surgía un nuevo desafío. La esposa de Potifar quería a José, y día tras día intenté seducirlo. Pero José se niega categóricamente. ¿Cómo podría hacer un mal tan grande y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Un día ella lo atrapó, se escapó, pero ella gritó, mintió y lo acusó de intento de abuso. Y José, inocente, acaba en prisión. Allí, en esta celda fría y olvidada, muchos habrían perdido la fe. Pero José siguió confiando. Incluso en prisión prosperó. El carcelero confió en él. Y una vez más, Dios lo honró donde nadie más lo vio. Es entonces cuando llegan dos nuevos prisioneros, el copero del faraón y el panadero. Ambos estaban teniendo sueños extraños, y José, con sabiduría de lo alto, interpretó correctamente ambos. Años más tarde, el faraón también tuvo sueños, y nadie pudo explicarlos. Entonces el mayordomo se acordó de José. Mandaron por él. José se presentó, afeitado, limpio, frente al hombre más poderoso del mundo. Faraón dijo, «Te escuché interpretar los sueños». Y José respondió con humildad, «No está en mí. Dios dará la respuesta». Génesis 41:16. José escuchó los sueños de Faraón,
7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 mazorcas llenas, 7 quemadas. Y él dice, Dios os ha mostrado lo que va a pasar. Vendrán 7 años de abundancia y luego 7 por hambre. Génesis 41, 29, 30. Pero José no se conformó con interpretar, presentó la solución. Un plan estratégico para almacenar alimentos durante los años buenos para sobrevivir a los malos. Faraón quedó tan impresionado que dijo, ¿podremos encontrar otro hombre así, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41, 38. Y resucitó a José gobernador de todo Egipto, del pozo al palacio, de esclavo a estadista, de prisionero a salvador de naciones. Han pasado los años, los tiempos del hambre han llegado, y los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida, sin saber que estaban frente al hermano al que habían traicionado. José los reconoció, pero ellos no reconocieron a José, los puso a prueba, lloró en secreto, recordó todo, y finalmente se reveló. Soy José, tu hermano, a quien vendiste. Pero no estés triste, Dios me envió delante de ti para la preservación de la vida. Génesis 45, 4, 5. En lugar de vengarse, José ofreció su perdón. En lugar de ira, ofreció reconciliación. Jacob, su padre, fue llevado a Egipto. Toda la familia fue salva. La promesa seguía viva. La historia de José nos muestra que Dios puede usar los peores capítulos para escribir los mejores finales, que sus sueños a veces cruzan prisiones, pero siempre terminas con un gol. 15. El fin del Génesis. Promesas de esperanza para el futuro. La familia de Jacob ahora estaba reunida en Egipto. Los que antes vivían separados ahora comían juntos en la mesa. Los hijos que habían traicionado, los nietos nacidos lejos de la tierra prometida, todos estaban vivos. Por la fidelidad de Dios, Jacob, el patriarca que tanto luchó en la vida, volvió a ver a José con sus propios ojos, un hijo que creía muerto. Ahora era el salvador de su descendencia, y es más, vio a los hijos de José, a sus nietos, y los bendijo con palabras llenas de fe. Pero Jacob sabía que sus días estaban contados. Antes de morir, reunió a sus 12 hijos. Uno por uno, pronunció palabras proféticas. Estas no fueron solo bendiciones, fueron declaraciones que moldearían el destino de las tribus de Israel. Le dijo a Judá, el cetro no abandonará a Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirá el pueblo. Génesis 49, 10. Allí, con estas palabras, Jacob anunció que su hijo Judá nacería rey, y no un rey cualquiera, el rey eterno. La promesa del Redentor seguía viva. Entonces Jacob hizo una última petición. No, me entierren en Egipto. Llévame a la cueva donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Génesis 49, 29, 31. Jacob quería morir con los ojos fijos, no en Egipto, sino en la promesa. Y entonces cerró los ojos. Murió en paz. José lloró amargamente. Lo embalsamaron como si fuera un rey, y los egipcios que lo recibieron hicieron duelo por él 70 días. Después, un gran séquito llevó su cuerpo a la tierra de Canaán, donde fue enterrado. Con la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él se vengaría. Pensaron, ahora que nuestro padre se ha ido, José nos va a odiar, y le enviaron un mensaje pidiéndole perdón. Pero la respuesta de José fue una de las más hermosas de la Biblia. Has pensado mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien. Haz lo que vemos hoy, salvar la vida de muchas personas. Génesis 50, 20. Con estas palabras, José selló el perdón. Un capítulo cerrado. Pero la historia no había terminado. José vivió muchos años. Vio crecer a hijos, nietos y promesas en un
país que no era el suyo. Pero incluso en la prosperidad, no olvidó lo que Dios había dicho a Abraham, Isaac y Jacob. Antes de morir, hizo una petición. Dios seguramente te visitará, y desde aquí llevarás mis huesos. Génesis 50:25. José murió lleno de fe. Su última palabra fue esperanza. Sabía que Egipto era solo una puerta de entrada, sabía que el pacto era más grande que la tumba, y por eso, incluso en la muerte, esperó en Dios. Así termina el libro del Génesis, no con un punto, sino con una coma celeste. Porque la promesa sigue, la historia continúa, de una pareja en el Edén a una familia en Canaán, y ahora a un pueblo en formación en Egipto. La mano de Dios nunca ha dejado de escribir lo que prometió. Él lo hará. Ahora que has escuchado toda la historia, quizás hayas visto tu vida reflejada en muchas de estas páginas. Quizás tú también caíste como Adán, te sentiste rechazada como Agar, esperaste años como Sara, huiste como Jacob, fuiste traicionado como José, pero el Génesis no termina en tragedia, termina con una promesa, porque si Dios no ha abandonado a ninguno, Él tampoco te abandonará. El Dios que convirtió los errores en propósito, las lágrimas como legado y desiertos en destino, Él todavía está escribiendo tu historia y entonces también es Génesis. Si esta historia te hablara, si algo en ti despertara, no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que te conecten con tu propósito. Comparte este vídeo con alguien que necesita volver al principio, lo que Dios ha soñado desde Génesis. Y escribe en los comentarios: Dios continúa escribiendo mi historia, porque cuando compartes, ayudas a otros a creer de nuevo.